¿Ya se está grabando? Así. Ok, bueno. Bueno, iglesia, vamos a orar para empezar con la clase número 5, donde dice, usted tiene que ser preparado para ser zarandeado como trigo. Hoy vamos a hablar de ese proceso, de esa parte que viene en nuestras vidas, en qué consiste, para qué consiste y por qué Dios lo permite. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, Espíritu Santo, que seas tú tomando control de mis labios, hablando con sabiduría y con entendimiento, Padre, así como también prepara nuestro corazón para recibir esta palabra, Señor, que llegue a Él trayendo un fruto al 100%, que llegue a nuestra vida, a nuestro espíritu, a nuestra mente, para ser renovada, para ser vivificado nuestro espíritu y para continuar adelante siendo formados de la manera que a ti te plazca, Señor, de la manera que a ti te agrade. A ti te damos toda la honra y toda la gloria, Señor, por siempre y para siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Vaya con su Biblia en el libro de Lucas, capítulo 22, versículo 31 al 34. Vamos a hablar de este proceso, en qué consiste. Vamos a hablar unos ejemplos y cómo se aplican en nuestra vida para que entendamos cuál es el propósito. Porque la Biblia dice que nosotros no podemos, si nosotros estamos, si está grabando bien, Nicole, si se ve bien. Si nosotros estamos en la voluntad del Señor, la Biblia me enseña a través del libro de Job que a nada yo le voy a añadir despropósito. A veces en la palabra, y Dios nos habla de una manera que conjuga unas palabras o dice unas palabras, que a veces nosotros tenemos que tener sabiduría y entender ese lenguaje, como ahí dice, no añadas despropósito. O sea, el Señor está diciendo, no pienses que en esto no hay propósito. Como a veces nosotros en medio de una prueba, en medio de una situación, en medio de un problema, en medio de un proceso, nosotros decimos, por la falta de entendimiento, por la falta del conocimiento, decimos, es que aquí yo no veo que haya propósito alguno. Y no, la Biblia dice, no añadas despropósito. No pienses que no hay despropósito. Todo lo que Dios permite en nosotros y a través de nosotros es para nuestro bien y viene con un propósito siempre, iglesia. ¿Ok? Le digo esto porque a través de estas clases son para que usted madure, para que usted crezca en el ámbito y en el sentido espiritual. Si usted aplica estas clases en su vida, los consejos, la palabra, usted se va a dar cuenta que va a servirle a Dios de la manera que Dios le agrade. Es bien importante, iglesia, que antes de cualquier ministerio que tengamos, antes de cualquier don que se manifieste o antes de cualquier servicio que hagamos para el Señor, tengamos un carácter, que es de lo que estamos hablando a través de estas clases, un carácter formado y forjado por Dios, porque el carácter, por así decirlo, es la vasija donde se va a poner la presencia de Dios, donde se va a depositar la gloria de Dios, donde se va a poner la unción de Dios. Entonces, eso, el poder de Dios es tan grande y es tan maravilloso y perfecto que lo pone en vasijas con un carácter fuerte, pero no fuerte cuando tenemos la idea de que el carácter fuerte es el que es de carácter que hay, dice, esta persona es de carácter fuerte, es bien regañón. No, está hablando un carácter fuerte, quiere decir un carácter firme, una persona firme que se determina. Recuerda lo que hemos estado hablando a través de las otras clases. Personas que no son como las olas del mar, sino que se determinan a hacer una cosa, se lo proponen y lo logran. Entonces Dios derrama de su gloria y de su unción a esas personas y derrama más y más y más conforme tu carácter va siendo forjado y preparado. ¿Sí me está entendiendo? Él no le va a derramar su gloria, Él no va a actuar a través de una persona que no tenga un carácter forjado por la escritura, una persona que no tenga, la próxima clase, la que sigue el próximo lunes, primero Dios,
Va a tratar de la disciplina. Hemos estado, aparte de estas clases, hablando bastante en la iglesia de cuán importante es la disciplina y la formación. Y no sé quién más de aquí, porque yo soy un ejemplo, a través del Facebook mira a otros pastores, mira otras prédicas, y no sé si se han dado cuenta cómo se está predicando de la formación, que otros siervos o a mí me está saliendo mucho esto, sí, de la formación, de la disciplina y de la obediencia, porque eso es básico en la vida de un cristiano. Una persona que no está formada de acuerdo a la palabra cae, ese es un problema en la iglesia. Con esa gente se batalla bastante, que no están formada en la palabra, que no tienen estructura en la palabra, que no tienen conocimiento en la palabra. ¿Por qué? Porque hacen las cosas a su parecer y a su manera de que ellos lo entienden o a los propósitos que ellos tienen. Mas, sin embargo, cuando estamos formados por la palabra, todo se hace de acuerdo a lo que Dios quiere, al propósito que Dios quiere. Yo puedo tener otros propósitos, pero rindo mis propósitos y mi voluntad a los de Él. Entonces, estas clases nos están preparando. Mira, dice la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús anuncia la negación de Pedro. Dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Fíjese cómo dice la palabra. Ya oramos ahorita. Que dice, le dice a Simón, Simón, que es Pedro, le dice, Satanás tome asiento, por favor, nos ha pedido para zarandearlos como trigo. El proceso del trigo, del zarandeo, es, cuando yo estudio esto, me doy cuenta, déjale muevo tantito para acá, que para este proceso se ponen 2 barras, por decir así, 2 barras de fierro, de madera, como 2 tablas. Y se agarra el manojo del trigo, porque usted sabe que el trigo es materia prima, ¿verdad que sí? Entonces se agarra el manojo del trigo y el zarandeo consiste en golpear y golpear y golpear y golpear y golpear el trigo entre estas 2 barras, de modo que lo único que permanezca sea el trigo. Porque cuando agarras el manojo del trigo, viene con ramitas, viene con basurita, viene con tierra, ¿verdad que sí? Es como usted ya agarra el trigo de la, ¿cómo se llama? Las milpas, ¿sí? O sea, de donde se siembra el trigo. De las parcelas, ¿cómo se llama? Parcelas. Parcela. Usted va a agarrar el trigo de la parcela y no lo hace inmediatamente el pan, ¿verdad que no? Usted tiene que limpiar ese trigo, usted tiene que procesar ese trigo. Entonces el zarandeo es un proceso del trigo para quitarle todo lo que no es materia prima, todo lo que no produce el pan o la harina. Entonces agarran el trigo de la parcela, lo traen ante estas barras y comienzan a zarandearlo de barra en barra. ¿Para qué? Para que, como le digo, se caiga la suciedad, se caiga el polvo, se caiga las ramitas secas. Si el trigo trae, por decir, animalitos, no sé cómo se llaman esos, gorgojos, todo eso, entonces se comienza a hacer con fuerza y fuerte para que comience a limpiarse el trigo y lo único que queda sea la materia prima que posteriormente se va a usar para hacer un pan. ¿Sí entendió? El proceso del zarandeo. Nosotros, dice la Biblia, que Dios nos compara y somos el trigo, ¿verdad que sí? Dice la Biblia en una parábola, en una enseñanza, que había un campo, que el dueño tenía un campo y sembró trigo. Y luego cuando él descansó o durmió, vino el hombre malo y en medio de ese campo donde había trigo sembró cizaña. No sé si ustedes han visto la comparación del trigo y la cizaña.
Los que traen teléfono pueden buscar en Google ahorita. Yo al rato vamos a estar más así de que con gráficas y todo vamos perfeccionando. Pero si usted pone trigo y cizaña, se ven prácticamente iguales. Las diferencias del trigo y de la cizaña es que la cizaña no produce materia prima. La cizaña no produce fruto. Otra de las cosas del trigo y la cizaña, otra diferencia muy importante, es que el trigo cuando tiene fruto se inclina y la cizaña siempre se mantiene erguida en señal de orgullo. ¿Qué quiere decir esto? La Biblia habla esta parábola enseñándonos de las personas que producen dentro de la iglesia y las personas que no producen dentro de la iglesia. Las personas que producen fruto, porque a eso estamos llamados. Mire, la Biblia dice, iglesia, que cuando comparezcamos delante del Eterno, Él va a preguntar por los frutos de nuestras vidas. ¿Verdad que sí? Él no le va a preguntar a usted si usted tuvo fe. Él no le va a preguntar a usted cuántos doctorados hizo, cuánto juntó en su cadena, en su cuenta de banco, cuántos hijos tuvo, cuántas propiedades. Ni siquiera le va a preguntar a ver cuántos milagros tuviste. No, él va a preguntarle, él va a pedir fruto de su vida. Por eso usted tiene que leer la palabra, porque vienen los frutos que son de los frutos en el libro de Gálatas 5:22, que vienen también los frutos de arrepentimiento, vienen varios tipos de frutos que Dios espera que demos a través de nuestras vidas. Entonces el trigo, vuelvo y le repito, con el cual se nos compara a nosotros, la palabra dice que da fruto y que cuando más fruto tiene es cuando más se inclina, que es sinónimo de humillación. Porque la característica de una persona que está con el Espíritu Santo de Dios viviendo a través de ella y que está tratando de agradar al Señor, una de las características principales es la humildad. Es humildad. Y yo no le estoy hablando de vestimenta, de marcas. No, yo conozco gente que viste las mejores marcas, pero hay una humildad tremenda en ellos. En cambio, conozco otras personas que no traen nada de marca, pero hijo Jesús, no hay nada de humildad a través de sus vidas. Entonces, la humildad es lo que significa que cuando el trigo se inclina cuando tiene fruto. ¿Por qué? Porque el fruto viene, dice la Biblia, de permanecer con el Señor. La Biblia dice, porque fuera de mí nada podéis hacer. La Biblia dice, ustedes son los pámpanos, yo soy la vid. Si ustedes se desconectan de mí, ustedes no pueden producir nada. Entonces nosotros, si nos desconectamos de la fuente que es Jesucristo, no vamos a poder producir a través de nuestras vidas. Pero si permanecemos conectados a Él, vamos a producir el fruto y vamos a producir esa humildad, esa humillación delante del Padre. En el nombre de Jesús. A comparación de la cizaña, que vuelvo y le repito, esa no produce, tiene la apariencia. ¿Buscaron la imagen o no la buscaron? Yo quiero que ustedes vean. ¿Alguien alguna vez en su vida ha buscado el trigo y la cizaña? Yo lo he visto. Para que se den cuenta cómo se parecen. Y por eso es fácil de confundir. Esta parábola hace imagen a los dos tipos de cristianos que hay dentro de la iglesia, los que producen y los que no producen. Entonces, a simple vista parecen iguales. Como usted, mire, yo no voy a grabar a aventarle a nadie ni hacer un agravio en contra de la vida de alguien, pero yo voy a dar un ejemplo. Por decir, hay dos personas que vayan a la iglesia, que traen su Biblia, que se visten bien, que dicen amén, que dicen aleluya, que dicen gloria a Dios, ¿verdad? Parecen iguales, pero a la hora, ya la tiene el hermano, a la hora de que el Señor escudriña sus vidas, Él se da cuenta que una persona sí está produciendo fruto, sí está produciendo, y la otra no, es pura apariencia. La cizaña representa la apariencia.
porque tiene apariencia de trigo, pero no es trigo, no produce. ¿Y qué es? Orgullo, recuerde. Una de esas características es el orgullo. Por eso a veces, iglesia, se ríen, porque yo les digo, al conocer a las personas, usted a veces no necesita ni tanto discernimiento para saber cómo son las personas. ¿Sí me está entendiendo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya vimos la diferencia del trigo y la cizaña. ¿Por qué? Ya les dijimos, ¿por qué tiene que ser zarandeado el trigo? ¿Por qué? Porque el Señor quiere un pan completamente sano, que el pan representa la palabra. Entonces, el pan se va a producir a través del trigo, ¿verdad que sí? Pero nosotros somos el trigo. Entonces, el Eterno permite. Por eso yo le decía, no le añada despropósito. El Eterno permite el zarandeo, a pesar de que aquí usted ve que dice, fue Satanás, ¿verdad que sí? Como en la Biblia, en la vida de Job, perdón. Dicen, fue Satanás, porque aquí le dice, Satanás te ha pedido para zarandearte. O sea, el que iba a hacer el trabajo iba a ser Satanás, pero el que tenía el propósito era el Señor. ¿Sí entendió? Amén. Por eso usted no puede añadir despropósito a todo lo que usted esté atravesando, sea proceso, sea prueba, sea ataque. Aunque sea ataque, Dios usa el ataque para nosotros seguirnos formando, seguirnos capacitando, seguirnos equipando, seguir dándonos conocimiento. ¿Qué es lo que pasa? Que usted tiene que ser una persona que de todo, como dice la palabra, de todo agarre lo bueno. Porque usted ve, no, es que, como le digo, hay gente que dice, pero qué bueno puede salir de esto. Y créame que, como a mí me tocaba ministrar a una persona y decía, es que no entiendo por qué. Y yo le decía con toda, sin necesidad de, o sea, no queriendo ofenderla, yo le decía, mira, la prueba no te vino de oquis. Olvídate que la prueba te vino de oquis, porque Dios no permite eso. Hay algo que Dios está haciendo. Que te falte conocimiento es otra cosa. Que te falte conocimiento para saber qué Dios quiere hacer a través de esto es una cosa. Pero no es de que esto te vino en balde, porque Dios así no trabaja. Aquí le acabo de decir, es Satanás el que está zarandeando, es Satanás el que va a zarandear a Simón, a Pedro. Pero ¿cuál es el proceso del zarandeo? O sea, que va a quedar, por eso él dice, para que cuando tú vuelvas, os confirmes delante de tus hermanos. O sea que Satanás, aquí es lo que a mí me encanta, Satanás iba a trabajar para el Señor, porque el Señor necesitaba el trigo limpio para producir un pan, el trigo limpio para producir una palabra y darle esa palabra y darle ese pan al pueblo. Es lo que nosotros todos, iglesia. Fíjese, en la clase pasada hablamos de un ataque. El Eterno, si usted se da cuenta, lo lleva por el camino que le dijo, primero es la oración, porque de ahí va a partir todo. Después la determinación, porque si usted ora y no se determina a avanzar, trabajar, seguir adelante, de nada sirve. La número 3 era un corazón correcto. O sea, ya que oró y se determinó, lo va a hacer de la manera correcta. La clase número 4 nos marcó el primer ataque que viene. O sea, viene el ataque y ahora en la clase número 5 viene la prueba, viene el proceso. ¿Sí está entendiendo? O sea, va a venir una u otra, va a venir. ¿Por qué? Porque Dios en el zarandeo, Dios quiere quitarnos lo que nosotros, en el zarandeo uno aprende, iglesia, a quitar sus pensamientos y a que los pensamientos sean los de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice, yo tengo la mente de Cristo. O sea, yo soy el trigo y sí, Satanás va a ser el que me va a zarandear. Pero dice la palabra, aquí es donde Jesús cumple el ministerio de intercesión, por así llamarlo, que dice, yo voy a orar por ti para que tu fe no caiga, para que tú soportes el zarandeo.
y regreses confirmando a tus hermanos. ¿Con qué? Con la pura palabra, iglesia. Porque mire, vamos a meternos nosotros en el zarandeo, por así decirlo ahorita. Es que mira, yo tenía una manera de pensar que así, que así, que así. Me vino la prueba, me vino el ataque, me vino el proceso, me zarandeó la prueba, pero en la prueba hubo una palabra que se glorificó. Por decir, en la prueba que esté atravesando yo. Bueno, la palabra estaba así, que si esto, que si lo otro, o sea, me están moviendo. Pero en el movimiento está cayendo todo lo que no produce. Y al final queda lo que produce, que es la palabra. Y yo a través de este proceso aprendí que para Dios no hay nada imposible. Un ejemplo. Entonces usted regresa a sus hermanos y se para con un testimonio y usted dice, vengo saliendo de una prueba. Pero de esa prueba aprendí que para Dios no hay nada imposible. Vengo saliendo de una prueba, pero aprendí que Dios, por decir, los 3 hebreos que fueron echados al horno de fuego. Fueron echados al horno de fuego, se les calentó 7 veces más, el fuego quemó las ataduras, ellos salen, ellos confirman el Dios que ellos sirven, porque el rey dice, ahora voy a dar un edicto para que nadie más adore a otro Dios que no sea el Dios de ellos. ¿Por qué? Porque lo miré en el proceso de estos muchachos, yo miré a Dios. I'm sorry for you. Contéstale a tu padre, vete para allá, para atrás, por favor. Le digo, estos muchachos atraviesan este proceso de ser lanzados en el horno de fuego y que aparece Jesús que dice, no son 3 los que echaron, yo veo 4 y uno es como el Hijo de Dios. Entonces pasaron el proceso del fuego quemó sus ataduras, la prueba quemó sus ataduras, Dios se manifiesta y se revela y ellos dan testimonio. Ahí es donde dice, ellos regresan y confirman a sus hermanos. Y la demás gente miró lo que Dios hizo a través de sus vidas. Eso es lo que Dios quiere hacer a través de nosotros. Pero nosotros tenemos que entender que vamos a tener que pasar ese tipo de procesos, ese tipo de ataques. Yo le decía, usted no puede ser un creyente de azúcar porque lo van a poner a prueba. Y si lo ponen en el fuego, el azúcar se carameliza, o sea, se destruye. Usted no puede ser un creyente de azúcar. Usted tiene que ser un guerrero. Ponle silencio. Usted tiene que ser un guerrero, ¿sí me está entendiendo? Usted tiene que ser preparado. Yo no le voy a decir que usted se vuelva un masoquista que quiere estar siempre en prueba, pero usted tiene que estar consciente de que usted tiene que estar preparado de que va a venir el ataque a su vida. De que si no lo van a atacar por la carne, por decir la clase pasada, si no lo atacaron por la carne, lo van a atacar a través de la espiritualidad. Ya hablamos de esa clase, ¿verdad? Entonces, si no, el Señor va a permitir un proceso de zarandeo. ¿Para qué? Para limpiarnos. Para quitarnos, en esos procesos de zarandeo, se quitan nuestras maneras de pensar. Se quitan. Miren, yo le voy a pedir a alguien que me ayude, porque el Señor desde que estaba preparando esta clase, me dijo, vamos a hacer ¿cómo se dice? Un ejercicio. A ver, pásale, hermano Fermín. Ya sabe. Miren, vamos para que entendamos el proceso del zarandeo. Usted agarra la vasija. La Biblia dice, ábreme esta bien, que no se tiren, ahora les digo. La Biblia dice que nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? Hágase más para acá. Entonces vamos a imaginar que esta harina, ¿sí se ve bien? Sí. Que esta harina son los propósitos de Dios desde la eternidad. Es lo que Dios puso en nosotros. Quítalo. Es lo que Dios puso en nosotros a su imagen y semejanza de Él. Esta harina es lo que Él puso. Aquí está la gloria de Dios, los dones, los talentos, todo, ¿verdad que sí? Entonces vamos a poner esto, que estas son las obras de la carne, los frutos de la carne, nuestra manera de pensar, nuestra carnalidad, nuestros modos,
nuestras actitudes equivocadas, ¿verdad que sí? Entonces aquí está, porque yo crecí fuera del evangelio o lejos del evangelio o yo estaba recibiendo un evangelio equivocado y estaba produciendo estas bolitas. Entonces así está. Entonces, esto es lo que a mí me compone. Pero el Señor me quiere poner a producir palabra que dé vida. Y la única palabra que da vida es Él. ¿Verdad que sí? Nosotros no. Pero yo le digo, usted no va a pensar como yo. Yo no me voy a venir aquí a parar a que usted sea como Amabeli. No, usted tiene que ser y volver a ser a imagen y semejanza de Cristo, no de ningún pastor, no de ningún evangelista. No que es que como Pablo, ni como Pablo, que es un hombre tremendo del Señor. No, usted va a ser como dice la palabra, a imagen y semejanza de Dios. Pero ya me contaminé con todo eso. Entonces el zarandeo es igual a este proceso. El Eterno aquí tiene lo que nos quiere usar. Nosotros somos esta materia y Él nos quiere usar. Pero a nosotros no le servimos a Él con eso. ¿Por qué? Porque le digo, hemos estado como el martes, yo les hablaba, I'm sorry for you, pero yo les decía, ¿quieren aprender profecía? Ahorita lo profético que anda de moda. No saben ni respetar a sus mayores. ¿Quieren aprender profecía? No saben ni decir buenas noches, Dios les bendiga. Nada. Son groseros, son contestones. Ah, pero quieren ser siervos. No, esas actitudes no sirven. Esas no están bien. ¿Por qué? Porque usted ¿dónde ve que a Jesús le falta el respeto a alguien? Ni siquiera cuando tuvo a Barrabás en medio. Cuando a él le decían, es que tú eres esto, él decía, tú lo has dicho. Yo no estoy diciendo. Yo ayer les decía en la prédica, Jesús, Juan el Bautista en tremenda prueba, proceso que está encarcelado, se turba y le dice a uno, ve y di si él es el que esperamos o esperamos a otro. Y Jesús no dijo, yo soy el Hijo de Dios. No, él dijo, ve y dile que los ciegos ven, que los cojos caminan, que los muertos resucitan. O sea, él dijo, ve y dile el resultado que estoy dando. Porque él era la palabra encarnada. Entonces, la que va a funcionar en nosotros es la palabra. Pero necesita ser pura palabra. Porque si bien soy el vaso que Dios usa, no estoy autorizada para hacer lo que me venga en gana. ¿Sí me entiende? Entonces, él me quiere usar, pero yo estoy así. Y el zarandeo comienza así. Él en el zarandeo comienza a hacerle así. Y aquí se va quedando en el zarandeo nuestra mala actitudes, pensamientos, carne, pecado, así. Ese es el zarandeo. Se queda esto. Con esto que queda, ve, produce pan y dale de comer a mi pueblo. ¿Y qué fue lo que quedó? Lo de Dios. Lo de Dios, ¿verdad que sí? ¿Usted vio que quedó algo aquí? En el zarandeo se quita lo que no sirve. Muchas gracias. Más que hay un problema. Sí está bien porque pues de ahí hacemos unos hotcakes o algo, ¿verdad? Y se da de comer. O sea, yo soy el pan que Dios le quiere dar a su pueblo porque la palabra sale de mí. Por eso dice la Biblia que Él el pan lo multiplicó, Él lo dio. Él lo que quiere hacer. Pero ¿qué es lo que pasa? Que en el zarandeo se prueba. Y no se puede ir una bolita de esas a contaminar el pan. Porque todo buen líder le va a decir a usted, usted tiene que seguir a Jesucristo, no a mí. Usted tiene que seguir la palabra, no lo que yo diga. Eso es lo que le debe de enseñar un buen pastor o un buen líder. La palabra. Pero para eso, el Señor sabe si mis pensamientos ya están equivocados. Si mis pensamientos están contaminados. Si mi carne ha contaminado el propósito de Dios. Y dice, ok, vamos a pasarte el zarandeo para que se te quite ese pensamiento que tú tienes.
para que se te quite esa manera de ser que tú tienes. Le digo, lo que pasa es que estamos más pendientes de otras cosas que de lo que Dios quiere producir en nosotros, ¿verdad que sí? Estamos pendientes. Fíjese, ahora yo venía en mi camioneta y el Eterno, no recuerdo por qué, volteé hacia arriba y miré algo que nunca había visto. Y le digo, mira, Señor, no había visto eso. Y me dice, es que ese es el problema de ustedes, que siempre tienen su mirada hacia abajo, que representan las cosas de la tierra. Cuando mi palabra, me decía el Señor, mi palabra dice que tienes que tener los ojos hacia arriba, de donde viene tu socorro. Y digo, y pocas veces, y es cierto, estamos con nuestra mirada en el Señor, porque la mayoría de las veces estamos viendo las cosas de la tierra. O sea, estamos viendo nuestro alrededor, pero no estamos viendo lo que Dios quiere producir a través de nosotros. Porque la Biblia dice que somos representantes de Cristo. ¿Cómo vamos a representar a Cristo? Por eso le digo, aquí hay un montón de cosas que Dios nos quiere transformar, que Dios nos quiere quitar a través del zarandeo. Le hago así porque usted ahorita vio cómo le hicimos así. A través del zarandeo. Actitudes, hábitos. Le decía yo, comportamientos. Eso el Señor hablaba mucho a mi vida. Cómo nos estamos comportando. Por eso el apóstol dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. O sea, ya no me voy a comportar como yo quiero porque yo ya no estoy. La palabra dice, fíjese, dice que en Cristo Jesús somos más que vencedores, ¿verdad que sí? Y nos encanta esa palabra. Pero un versículo hacia adelante dice que por causa de la palabra nosotros morimos continuamente. Y otra versión dice, morimos diariamente. O sea que para ser más que vencedores, primero tengo que morir diariamente a mis deseos. Y hoy no queremos morir a nuestros deseos. Pero sí queremos ser más que vencedores y no se puede. Porque lo que vence al mundo es lo que ha nacido de Dios. Eso es lo único que va a vencer al mundo. El que va a vencer a Satanás, el que va a tener dominio, va a ser a través de la palabra. Yo le digo, si tan solo entendiéramos y estudiáramos la palabra con revelación del Espíritu Santo, ahorita yo le digo, mire, que para la intercesión, que esto, que el otro, le digo, mire, usted lo primero que tiene que hacer es aprender Biblia, estudiar Biblia. Porque Jesús en el libro de Mateo capítulo 4 me enseña que siendo Jesucristo el Hijo de Dios, cuando fue tentado por Satanás, Él le responde con pura palabra. Porque escrito está, le dice. La palabra es la espada. Usted va a responder con la espada que es la palabra. Y ahorita no quieren saber Biblia, entonces ¿cómo demonios van a enfrentar al demonio? Diciéndole que usted es Juan Camaney. Se ríen de usted. Diciéndole que usted, mire, yo recuerdo en una ocasión se me entregó un título. Porque hay cosas que uno aprende. Pero el Espíritu Santo me dice, mira, Mabel, y con ese título puedes tener conocimiento, mas no tienes autoridad. Y puedes tener un reconocimiento, mas no tienes reconocimiento en el ámbito espiritual, que es donde se necesita. O sea, puedo ir a estudiar, pero si no empleo las armas que tengo, no voy a tener autoridad. ¿Sí me está entendiendo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos espadas sin filos. No. Y en el zarandeo, iglesia, nos van haciendo de nuevo a imagen y semejanza de Cristo. Por eso dice que Él va perfeccionando, ¿verdad que sí? O sea, si usted está pilas y siempre quiere estar mejorando y aprendiendo, en el proceso usted va a identificar dónde dejamos las bolitas. Préstamelo. Por ejemplo,
La están haciendo así. Y esta bolita representa, no es una, bueno fuera que fuera un grano de mostaza. Una bolita negra, basura, contaminación. Vamos a suponer que esta bolita tan pequeña representa orgullo. En el proceso le quieren quitar el orgullo y lo van a zarandear, pero usted tiene que identificarlo. ¿Qué es lo que quieren lograr a través de ese proceso? Quitarme el orgullo y así se aprende y se mejora. Quitarme la manera de pensar. Yo recuerdo cuando comencé con, me gusta hacerle así. Cuando comencé con el Eterno, yo tenía unas maneras de pensar tan equivocadas, que solamente el vivir con el Señor en los procesos que Él envió y a través de su palabra, me di cuenta, como dice la Biblia, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero yo empecé con esos pensamientos equivocados y a través del zarandeo me di cuenta que esos pensamientos tenía que quitarlos para que no me limitaran o para verla. Es como te quitan un pensamiento y te dan una palabra, y la palabra es la que tiene poder. Por eso yo le digo, usted del proceso, usted ¿qué palabra aprendió a vivir en el proceso? Un proceso de escasez. No, pues yo aprendí que la multiplicación viene del Señor. O mire, por decir, en un proceso de obediencia, por decir como Elías. Nótese el proceso que lleva Elías. Elías lo primero que hace, dice la Biblia, aparece y suelta una palabra. Cuando Elías aparece, suelta una palabra, dice, por mi palabra no lloverá. No vendrá lluvia, no vendrá rocío. De ahí el Eterno lo manda a un arroyo, que permaneciera ahí, que bebiera del arroyo, y que el pan y la carne iba a ser traída a él por las aves, estas aves, ¿cómo se llaman? Los cuervos, ¿verdad que sí? Entonces Elías ahí aparece bebiendo del arroyo, no dice la Biblia cuánto tiempo fue, y creyendo que la palabra de Dios se estaba cumpliendo, porque el cuervo llegaba con el pan y con la carne. Yo pienso, no le voy a decir que piense igual, pero que ahí a Elías le estaban ejercitando la fe, porque él tenía que creer y el cuervo llegaba. Estaban ejercitando la fe, le estaban ejercitando la obediencia. Después vemos a un Elías que sale confiando en la palabra y le dice a la viuda, porque así ha dicho el Señor, la harina y el aceite no escasearán, ¿verdad que sí? O sea, primero está en esta situación de obediencia, esperando que el cuervo llegue con lo que Dios dijo y bebiendo del arroyo como Dios le pidió, y luego sale y empieza Dios a través de su vida a producir milagros, ¿verdad que sí? Entonces lo que Dios quiere hacer, producir a través de nosotros, pero primero nos va a enseñar a confiar en su palabra, primero nos va a enseñar a permanecer. Por decir, imagínense ahí, que Elías tenía que aprender que él dependía completamente de Dios. Primero tuvo que aprender a depender y le quitaron de su pensamiento que él tenía que trabajar, que él tenía que ir para allá, que él tenía que hacer lo que le diera su gana, ¿sí me entiende? Esos son esos procesos que necesitamos atravesar, iglesia, como creyentes, para crecer a través de la fe. Para que nuestra boca, la palabra que salga con autoridad, salga con revelación del cielo. Yo tengo una frase que digo, salga con peso. Que la palabra que sale con peso sale a marcar directamente el corazón para transformarlo, iglesia. Pero para eso se necesita palabra con peso, palabra con autoridad. No se necesita mucha palabrería. Yo siempre le voy a dar testimonio. En una ocasión me dijeron, no, que quién sabe quién, que hace unos ungimientos. Estoy verde en el evangelio, pues estaba más verde.
más verde todavía. Y allá voy yo de prontita, porque dijeron. Y gloria al Padre me ha enseñado a mí a conocer el ámbito espiritual, y tú disciernes a través del discernimiento. Entonces, estaba hable y nada. Que una persona sabe o se da cuenta cuando la palabra sale con peso, sale marcada con gloria, con autoridad divina. ¿Sí me está entendiendo? A que cuando nomás están hable y hable. Cuando, mire, discúlpeme, me metí por un asunto. Un ejemplo, cuando le dan una palabra sin peso, sin gloria, sin autoridad, es como cuando usted come pero no llena. ¿Le ha pasado eso? Que usted dice, agarré unos chitos, comí pero no llené. Si hay un montón de pueblo ahorita comiendo pero no llenando. ¿Por qué? Porque la palabra está. Pero no trae la marca y el sello de autorización divina. En cambio, cuando está la palabra con marca, con sello y con autoridad divina, usted sale del culto y usted se siente como si fuera... ¿Nunca han sentido esa sensación? Como si van bien llenos. Que usted dice, me siento como si... Cuando comes y quedas bien lleno. Así se siente en el espíritu. Cuando la palabra viene marcada y señalada por el Padre con autorización, usted recibió la palabra y usted dice, quedé llena. Comí bien. Pero cuando no, usted dice, como que comí pero no llené. Faltó algo. La marca, la señal, la autorización. ¿Y cómo le hago para tener la marca? No de la bestia, de la autorización del Padre. Cuando le hacen así. Por eso dice, para que cuando tú vuelvas, le dice a Pedro, le dice, pero yo he rogado que tu fe no caiga, y una vez vuelto, confirmes a tus hermanos. O sea que Pedro iba a volver confirmado después del zarandeo. Eso es lo que Dios hace. Hay un montón de gente que le huye a las pruebas, pero lamentablemente piensan que huir a las pruebas está bien. No. Le huyes a la prueba, no vas a tener autoridad nunca. No vas a ser reconocido nunca. ¿Vas a quedarte enano? Vaya con su Biblia en el libro de Juan, capítulo 15, versículo 2. Entonces, el Señor le acaba de decir, usted tiene que ser preparado para ser zarandeado. Y usted dice, a mí me van a zarandear. 15:2. Pero va a ser para quitarme las cosas que no agradan a Dios, que están dañando, que están contaminando cuando Dios quiere producir algo. Y dice, para ser podados. Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Se da cuenta? O sea que usted aquí, olvídese que usted piense que la va a tener, como decimos, versión barrio de papita. No. El Eterno, a veces decimos, no, es que estoy haciendo las cosas bien, qué bueno, gloria a Dios, pero porque las estés haciendo bien, no quiere decir que no te va a venir los procesos para que las sigas haciendo mejor. Hace poco usted recuerda que ya ve que nos hemos metido en la formación de la iglesia, la disciplina, la organización, todo eso. Y el Eterno habla a mi vida y me dice, Amabel, y están haciendo las cosas bien, pero quiero que las hagan mejor. Y vuelve y marca ciertas cosas que se tienen que mejorar en la iglesia, o cosas que se tienen que incrementar, añadir a la iglesia. Pero él dijo, no estaban mal, estaban bien, pero las van a hacer mejor, las quiero mejor. Porque así es como se le sirve a Dios, en excelencia. De mejor a mejor, a mejor, a mejor. Así debemos ir con el Señor. Entonces aquí Él está diciendo, personas que llevan fruto, que tienen fruto, pero serán podados para que den más fruto. Yo recuerdo, siempre les doy este ejemplo, y ahorita que me recuerdo esa visión como
como si fuera ayer. Yo creo que eso fue en el 2015. El Señor estaba preparándome, yo estaba en México para el ministerio del pastorado, de ahí regresaba a abrir la iglesia. Y créanme que no quería venir a hacer eso. Entonces en la visión el Eterno me muestra como esos helechos, como en el mar hay unas plantas que son así como ondas así. Entonces está ese helecho, son helechos marinos. Así me lo muestra. Está muy bonito, hermoso. Y yo recuerdo que ese helecho en las orillas se le miraba como oro, o era oro. Brillaba en las orillas de ese lecho, tan hermoso. Estaba muy bonito ese lecho. Cuando veo que aparece un hombre en la visión, usted ha visto las tijeras de podar, que son unas tijeras grandes, y comienza a podar así. Y yo le dije, ¿por qué lo cortas si está bien bonito? Él empezó a cortar el helecho. Y me dijo el Señor, lo estoy podando para que dé más fruto. El helecho estaba hermoso, brillaba, pero era tiempo de más fruto. Como hoy el Señor dice, es tiempo de más crecimiento. Por eso los estoy limpiando. Por eso los estoy pasando por el zarandeo. Porque quizá tú dices, tengo 3 años que me convertí al Señor y he dado fruto. Qué bueno, gloria a Dios. Pero quieren más de ti. Quieren más crecimiento. Quieren más responsabilidad. Quieren que año con año te vayas pareciendo más al propósito de Dios, que es que estás hecho a imagen y semejanza de Él. Por eso nos van a quitar la contaminación, como ahorita yo les decía, las bolitas negras, que ya traemos o que adquirimos en el caminar con Cristo. Porque puede ser que por decir una parte, por decir, estas ya yo las traía, porque crecí fuera del evangelio o así. Pero en mi caminar se me añadieron otras y también hay que quitarlas. Entonces usted tiene que estar preparado para esto, iglesia. Píquele el rojo, por favor. Rechace la llamada. Usted tiene que estar preparado para esto. Usted no va a estar, como yo le decía, ¿cuándo hablábamos, hermana, de Esteban? El martes, que me tocó predicar, creo. Sí. Como Esteban, el hombre que dice la Biblia en el libro de Hechos, fue llevado ante los fariseos. Dice que no podían resistirle el espíritu con el cual Esteban predicaba. ¿Y qué pasó? Que lo comenzaron a apedrear. Pero lo más sorprendente es que mientras Esteban estaba siendo apedreado, él decía, estoy viendo al Hijo de Dios. Él estaba teniendo revelaciones. Mientras estaba siendo apedreado por los fariseos, él tenía la mirada en el cielo y estaba teniendo revelaciones divinas. Y hoy creemos que no. Un ejemplo. Yo me voy a ir una semana, imagínense, chula, me voy a ver. Porque las cosas así no son con el Señor. Me voy a ir una semana a la isla del Padre a descansar, qué bueno, gloria al Señor. Porque también da descanso. Pero me voy a ir una semana a la isla, a un crucero, para ir a tener revelaciones nuevas. Así no producen las revelaciones. Así no produce. Mire, yo le voy a dar testimonio. ¿Sabe cuándo yo noté que a mí se me agilizó o agudizó? Agudizó es hacerse más fuerte. ¿Sabe cuándo yo noté que se me agudizó más el don de visiones? Cuando estuve en la detención. En el tremendo horno ese. Ahí yo sentí que mi visión se limpió y las visiones fueron así. No fue en la isla, no fue en un crucero, no fue allá. Porque el fuego quema lo que no sirve y pule y mantiene lo que sí sirve. Entonces ahí yo, de verdad, yo le puedo decir para honra y gloria del Eterno, que yo sentí que las visiones se hicieron más agudas, más fuertes en ese proceso. Usted tiene que estar preparado para esto, si de verdad quiere servir a Dios. Yo le digo, usted va a decir, pastora, pues qué fácil soy, pues que no tiene de otra.
Yo le digo, ahí el saborcito al proceso. Ahí el saborcito a la prueba. Sepa manejar la prueba. De que de tal situación usted va a sacar y va a producir. Y no crea que porque está bien, ya las cosas no, yo me voy a portar bien para que el diablo no se meta conmigo. No, como quiera lo van a podar. Como quiera lo van a podar para que siga dando más fruto. Entonces ya quedó explicado esto, como la palabra, para que usted sepa el propósito por lo cual Dios permite que los zarandee. ¿Qué quiere lograrse a través del propósito? Ya vimos que quede la esencia de Dios, que permanezca lo de Dios, para que así usted venga y dé, como ahorita yo le dije al hermano, con la harina, vaya y produzca pan y dele de comer al pueblo. Eso es lo que quiere Dios. Con lo que queda de nosotros de Dios, se produce la palabra y se da de comer al pueblo, que es lo que el pueblo necesita. El pueblo no necesita saber de nosotros, el pueblo no necesita saber de mí, que si esto, que si lo otro. Yo aquí me paro y predico palabra de Jesús, revelación del cielo con autoridad, y lo que yo mi vida lo hago a un lado. Damos testimonio, claro que sí. Se da testimonio, ¿para qué? Para la fe, como dice la palabra. La persona sea edificada y todo. Pero al fin de cuentas lo de Dios, mire, yo me gozo porque yo ya vi una enseñanza del Señor tremenda. Yo compré, no sé si lo han visto en Facebook, porque de repente salen grupos y cuánto. Yo compré en una librería cristiana una piedrita y dice Romanos 8:28, porque los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Y yo la compré y yo recuerdo que puse mi mano y le tomé la foto y la subí al Facebook. Empezaron comparte y comparte. Y luego de repente me sale que alguien la publica y dije, esto se hizo, quién sabe. Y yo tengo la piedrita ahí en mi casa, en mi oficina. ¿Sí la ha visto? Ahí la tengo. Y el dedito y la uña mocha, esa es la mía. ¿Pero a qué voy? Es que para allá voy. ¿Sabe qué enseñanza llevé de eso? Que lo que debe llegar a la vida de las personas es la palabra de Dios, no yo. No yo. Como usted le hubiera puesto a Mabel y González, no. Es que esa era la enseñanza. Que lo que va a trascender es la palabra de Dios, no yo. No mi nombre, no mi persona. No. Yo sé que Dios me usó para eso, pero eso no es lo importante, sino que la que trasciende y la que debe de avanzar y la que debe de esparcirse es la palabra de Dios, no el nombre de Mabel. No es esto, no, la palabra. Y fíjense, con esa vivencia tan sencilla, Dios me habló y me dijo, porque lo que debe de llegar a ellos es mi palabra, no tú. ¿Se da cuenta? Pero hoy, lamentablemente, las bolitas negras vamos así. Mire, orgullo, vanagloria, altivez, soberbia y esas cosas que contaminan al hombre de Dios, que me tengo que poner yo, y que fulano, y que mangano, y que esto. ¿Sí me está entendiendo? Y el Señor a mí me dijo, tú, mi hijita, te me haces a un lado porque aquí lo bueno es mi palabra. Claro, Dios nos usa, gloria al Padre, pero no es lo importante. Y ahora andamos que esto, que el otro, y que con las redes sociales, y que síganme, que no sé qué, que no sé qué, que. No, a mí me dijeron, mira, tampoco veo y les pongo ahí, yo soy la que tengo la piedrita. No, digo, la enseñanza que yo llevé es que lo que tiene que llegar a la vida de la gente es la palabra, no yo. Nosotros estamos atrás de la cruz. Ese es su lugar, iglesia, detrás de la cruz. Porque el que va a llegar a la vida de las personas es Jesucristo y lo que hizo a través de esa cruz. Así que póngase de pie. Vamos a orar para ser despedidos. Hágalo. La próxima clase, el próximo lunes, si Dios